colegas, mi nombre es Ingrid Quiñones Arge y espero que podamos ampliar nuestros conocimientos juntos, ya que en este video analizaremos las instituciones jurídicas que se encuentran dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional, sentencia número 5151-2014 PA/TC. Comencemos. Siendo las instituciones jurídicas sistemas legales dedicados a manejar fenómenos, las analizaremos en dos ámbitos, primero el bancario y posteriormente el constitucional. Para las instituciones jurídicas de aspecto bancario, como primer tema tenemos a la capacidad de pago, para luego analizar la institución jurídica de salvaguarda de fondos públicos. Pasando al tema constitucional, como primera institución jurídica a analizar será el derecho a la igualdad y no discriminación. Esto respecto a personas consideradas de la tercera edad, sobre todo los mayores de 85 años. Luego analizaremos el tema del examen de idoneidad y estado de cosas. Del asunto de la sentencia se explica que la señora María, con 85 años de edad, solicita un préstamo multirred al Banco de la Nación, siendo este denegado debido a que el banco fundamenta que la avanzada edad de la solicitante incrementa el riesgo crediticio especificado en el contrato de mutuo que se rige por la Directiva Interna BNDIR 3300, número 4501. Ahora bien, para poder desarrollar ya las instituciones jurídicas en nuestra sentencia, debemos tener muy claro cuál es el objeto y fin de estas instituciones, en general de todas las instituciones jurídicas. Bien, como objeto tenemos que asegurarnos, la doctrina nos indica que debemos asegurarnos que se lleve a cabo la idea por la cual una institución jurídica fue creada. Bien, ahora, la doctrina también nos indica que el fin de una institución jurídica va a ser que ésta vele por el cumplimiento de las normas. Bien, esto respetando los principios del derecho. Por eso las instituciones jurídicas van de la mano con la doctrina del derecho. Bien, ahora, dentro de la sentencia del Tribunal Constitucional que estamos analizando, que es la 51-57, se va a realizar un análisis valorativo de la concepción de la edad como motivo de discriminación. Analizamos ahora las clases de instituciones jurídicas, bien, referido a toda la sentencia que estamos analizando. Las clases son tres. Primero se encuentran las instituciones de órgano. Bien, estas instituciones de órgano son muy importantes porque vamos a hacer ya nosotros el ejemplo con las instituciones que se encuentran dentro de nuestra sentencia. Posteriormente se encuentran las instituciones estructurales, bien, que son aquellas que van a estar fijas en el tiempo. Como tercer punto, tercera institución, tenemos a las instituciones dinámicas o funcionales, vinculadas a los cambios que se van a generar dentro del tiempo, es decir, de un contexto a otro. Bien, analizando lo referente a las instituciones de órgano, debemos decir que se trata de la institución que va a generar que se produzca la interrelación de conductas sociales dentro de las normas. Bien,
En este caso tomaremos como ejemplo la sentencia citada en la parte explicativa de la posición del Tribunal Constitucional que hace referencia a la sentencia 10078-2005/TC, que es aquella que hace referencia reconociendo a la edad como motivo suficiente para que se pueda dar una discriminación. Bien, en el caso de ejemplos de instituciones estructurales, las que se encuentran en la sentencia 51-57, va a ser, por ejemplo, la Carta de San José, esto referente a los derechos de las personas mayores, ¿bien? Porque porque es una institución jurídica que va a estar fija en el tiempo. De acuerdo a ello, la estructura que va a tener va a ser delimitada, es decir, solamente va a hacer referencia al derecho de las personas, en este caso, mayores de edad. Bien, nuestro tema analiza esto dentro de la sentencia. Finalmente, sobre instituciones funcionales, que son aquellas situaciones vinculadas a los cambios que se van a generar dentro del tránsito de un contexto a otro, vamos a hacer referencia a la capacidad de pago, al riesgo crediticio y a la salvaguarda de fondos públicos, los que están especificados dentro de la sentencia 51-57 del tribunal. Para que se pueda comprender, la capacidad de pago va a ser esa operación entre el ingreso mensual menos el gasto mensual. Este análisis de capacidad de pago va a estar vinculado también a un factor fundamental, de acuerdo a la sentencia que estamos analizando, que es el riesgo crediticio. Ambas instituciones jurídicas íntimamente ligadas. Bien, debido a que la capacidad de pago, de acuerdo a Daniel Puemape, que es un jurista más que nada influyente en el derecho bancario, nos indica que la definición de capacidad de pago va a ser aquella capacidad de endeudamiento. Es un indicador que nos permite conocer la probabilidad que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones financieras. Es decir, es ese criterio fundamental para la valoración del riesgo crediticio. Este indicador es usado por las entidades financieras como parte del procedimiento del otorgamiento de un crédito. En ese sentido, el riesgo crediticio, de acuerdo a Puemape, va a ser definido como la posible pérdida a consecuencia de un impago por aquella operación financiera. Ahora, los métodos mediante los cuales las entidades financieras realizan el análisis de la capacidad de pago de un deudor varían de una entidad a otra, de acuerdo a el reglamento que utilizan los bancos, pero estos están basados en el reglamento del BCRP. La capacidad de pago, en todo caso, es aquella probabilidad existente para que una empresa o un individuo pueda cumplir con el pago de sus deudas con uno o varios acreedores. Ahora, ligado al riesgo crediticio, la lógica de la posible pérdida ante un impago está ligado a la protección de la salvaguarda de fondos públicos como objetivo para que las empresas del sistema financiero eviten concentrar las colocaciones en una sola fuente de riesgo.
Por eso son instituciones jurídicas que están estrechamente ligadas. Y siguiendo la relación de la sentencia, esta salvaguarda de fondos públicos va a estar ligado a aspectos de funcionamiento del Banco de la Nación. La salvaguarda de fondos públicos tiene sus antecedentes en la historia que se originan para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos persistentes en la economía a mediados del siglo 90, 80 y 90, donde el nuevo gobierno implementó un severo programa de estabilización con el propósito de frenar la hiperinflación y de esta manera tener posibilidades de poder crear condiciones necesarias para emprender un crecimiento de la economía peruana para los años futuros. Va a resultar evidente que estas relaciones se extienden interprivados, es decir, también hacia los privados, quienes se encuentran sometidos al conjunto de principios, derechos y deberes que emanan de la Constitución. Dicho esto, se va a destacar las funciones de los bancos, como por ejemplo la función monetaria. También se especifica la función crediticia mediante la cual los bancos cumplen con su misión de poder intermediar fondos. También la función de inversión, que se concretiza cuando los bancos asumen el riesgo crediticio y hacen producir los recursos captados. También se indica lo que son la captación de ahorro o los ahorros, ya que los bancos captan recursos del público por diversos motivos, por lo cual existe una cierta atracción de necesidad por parte de la población. También una función del banco es la seguridad en los depósitos, considerada como una prioridad en la banca, y es por esta razón que a la señora pues se le denegaba el acceso al préstamo. Seguidamente, los bancos también tienen la función de intermediación de pagos, como por ejemplo que actualmente tienen una plataforma para poder hacer los pagos o transferencias vía web. También los bancos cumplen la función de proporcionar liquidez, es decir, que los bancos van a facilitar costo y tiempo, como por ejemplo al momento de hacer transacciones con bonos y acciones, y también van a tener la función de transformar activos a través de los depositantes, ya que estos prestan a los prestatarios sumas de dinero en montos, condiciones y plazos que probablemente ellos nunca hubieran accedido. Ejemplo, en el Scotiabank, una cuenta Power, que es una cuenta que gana intereses. La salvaguarda de los fondos públicos es uno de los fundamentos esenciales desarrollados en los argumentos del Banco de la Nación, motivo por el cual indican que las personas de 85 años a más no pueden acceder a un préstamo, haciendo énfasis a su estatuto, ya que este precisa que dicha entidad integra el sector de economía y finanzas y opera con autonomía económica, financiera y administrativa. De los fundamentos indicados, el Tribunal Constitucional denota especial vinculación entre la actividad empresarial que ejerce el Banco de la Nación y la necesidad de que su accionar se encuentre sometido al conjunto de principios, derechos y valores que reconoce la Constitución. Además, todo lo concerniente a la regulación de los requisitos que posibilitan el acceso al crédito se debe tomar en cuenta como principal garante a el Estado, tal como lo indica la directiva BNDIR 3300 número 4501.
Ahora, pasando al tema de instituciones jurídicas del ámbito constitucional, trataremos el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas adultas mayores, las cuales se encuentran protegidas por la ley número 30.490 que se promulgó el 2016, en la cual se enumeran los derechos de las personas mayores de 60 años, y es fundamental conocer esta norma para darles el lugar que se merecen en la sociedad. De acuerdo a la sentencia que estamos analizando, el tribunal indica que el deber que el Estado peruano ha asumido en relación con la tutela de los derechos de las personas adultas mayores obedece a la especial condición en la que ellas se encuentran. Y claro, esto va a ser así debido a que las personas adultas mayores se caracterizan por vivir en general en un contexto de vulnerabilidad, lo que quiere decir que se encuentran en una posición de constante riesgo y de difícil enfrentamiento hacia los problemas de la sociedad. Pero debemos relajarnos un poco y analizar que todos llegaremos a ser adultos mayores y por ello es importante educar a la población desde edades tempranas para que la sociedad sea más amigable y accesible con el trato que da a las personas que son adultos mayores. Esto debido a que la persona adulta mayor también es titular de libertades fundamentales, así como todos nosotros. Tiene derecho a una vida plena, digna, independiente, autónoma y saludable, a la no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa. También a la igualdad de oportunidades. Siempre van a existir distintos factores que comprueban la especial situación en la que se van a encontrar los adultos mayores y uno de los más grandes flagelos radica en la asignación de aquellos estereotipos que van a estar vinculados a la vejez, ya que muchas veces nosotros vamos a pensar que la avanzada edad es sinónimo de falta de capacidad para poder emprender nuevas actividades, proyectos, nuevos estudios, nuevos estilos de vida. Hay que resaltar también que el cónyuge, los hijos, los nietos, los hermanos o si se encuentran los padres de la persona adulta, tienen el deber de velar por aquellas necesidades físicas, emocionales y también mentales. En este punto también la sentencia nos habla sobre la determinación de la intervención en el derecho a la igualdad y no. Este punto consiste en la introducción de un trato diferenciado a aquellos destinatarios de la disposición, es decir, aquellos destinatarios del derecho a la igualdad y no discriminación de las personas adultas mayores, que van a ser ellos como población. La introducción de un trato diferenciado y también que aparece que este trato diferenciado va a parecer contrario a la prohibición de discriminación, tal como lo manifiesta la sentencia del Tribunal Constitucional, generándose así un tertium comparationis que va a generar dos presupuestos. El primero, que debe tratarse de un supuesto de hecho lícito y como segunda condición, la situación jurídica que va a ser propuesta. Y es así que tratándose del supuesto de aquel hecho lícito, debe aceptarse un término de comparación ilícito, nos indica el legislador, ¿para qué? Para poder reputar un tratamiento no discriminatorio. En este caso, el resultado sería la declaración de nulidad, que ampliaría el espectro de la ilicitud, siendo evidente que el deber de todo operador jurídico es exactamente a realizar lo contrario. En la segunda condición, que es la situación jurídica, esta debe tener
propiedades que desde un punto de vista fáctico y jurídico resulten sustancialmente analógicas a las que tiene una situación jurídica, la cual se va a señalar como discriminatoria. Veamos las imágenes y apliquemos la teoría a nuestro caso concreto, donde el Banco de la Nación alega que la diferencia de trato es derivada de lo dispuesto en la resolución BNDIR 3300 número 45, la cual va a especificar que la recurrente, por tener una edad ya avanzada, estaría ya no apta para poder recibir un préstamo. Bien, esto hace una diferencia ya que el banco en esa normativa, en esa directiva, hace diferencia a edades, porque no te dice que solamente las personas van a recibir, las personas de 85 años a más no pueden recibir un préstamo, sino hace una categoría de edades. A partir de los 60 hasta los 84 años te dice sí pueden. Te dice los montos, las cantidades, es más las tasas, el costo de seguro de desgravamen, pero no hay una norma que te especifique cuánto y qué monto, a qué tasa una persona mayor puede retirar, una persona mayor a 85 años. Por estas circunstancias, el TC va a notar que el medio que generó la intervención en el ámbito constitucionalmente protegido por el derecho a la igualdad es la directiva que estamos viendo, la número 3300-451, que regula el otorgamiento de préstamos en el Banco de la Nación. Siendo ello así, el tribunal también advierte que la denegación de acceso a un crédito a las personas mayores de 85 años constituye un medio que busca reducir aquel riesgo crediticio por el cual se infiere la edad del cliente. Es decir, que la directiva va a afirmar que la edad va a ser determinante, solo la edad determinante para que ellos califiquen un riesgo crediticio. Y que calificando así este riesgo crediticio puedan salvaguardar los fondos públicos que esta entidad administra. El examen de idoneidad. Para comprender el análisis de idoneidad, se tiene que desglosar en dos momentos. Primero, el de analizar si con la restricción se persigue una finalidad constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Si se busca concretar un bien jurídico constitucional, ya sea un derecho fundamental o un principio o un valor o una directriz. Como segunda condición para el examen de idoneidad, hay que determinar que la medida sea idónea para la protección de otros derechos y bienes constitucionales. Teniendo ese sentido, el examen de idoneidad va a suponer, de un lado, que ese objetivo sea legítimo y de otro, que la idoneidad de la medida examinada tenga relación con el objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Que contribuya de algún modo a la protección de otro derecho o de otro bien jurídico que va a ser relevante en determinada situación o determinado contexto. En nuestro caso concreto, para obtener ese examen de idoneidad, el legislador debe establecer si prohibir el acceso a créditos para adultos mayores a 85 años conduce a la vulneración del derecho a la igualdad. De acuerdo a la doctrina, el legislador realiza esta práctica exigiendo 4 presupuestos para los cuales primero identifica la medida sometida a control como uno de los presupuestos para que se dé el examen de idoneidad. Luego se determina el o los fines perseguidos. Como tercera condición, el legislador va
a revisar la relación causal entre el medio y el objetivo. Y como cuarto punto, el legislador va a analizar la idoneidad técnica, evaluando el caso concreto al que se va a aplicar estas condiciones. Ahora bien, cumpliendo los presupuestos, en la sentencia los jueces realizan la relación causal entre el medio y el objetivo. En este caso, el Tribunal Constitucional considera que la denegación de cualquier posibilidad de acceder a un crédito o a un grupo determinado de personas, en este caso los adultos mayores, va a permitir reducir el riesgo de incumplimiento de pago. Y ahí sí da toda la razón al banco. Esta causa la relaciona en que la no emisión de préstamos por parte del Banco de la Nación no genera pérdida ni tampoco ganancias al capital. Por lo tanto, el tribunal analiza el resultado de esta comparación indicando que no debe considerarse solo el sentido de la edad por sí sola sinónimo de riesgo, como erróneamente sostiene la entidad emplazada. Reforzando este análisis, cita al informe de Naciones Unidas, donde ellos indican que la calidad de vida y función social de una persona de 60, 70 u 80 años de edad puede diferir considerablemente de las percepciones en las que se basan algunos sistemas jurídicos y sociales, como en este caso lo es la edad obligatoria de jubilación o el acceso limitado a algunos recursos productivos, como el acceso de préstamos, que está indicando en este caso concreto en la sentencia que analizamos. Ahora bien, el examen de idoneidad va a estar vinculado al estado de cosas. ¿Qué es lo que nos dice el legislador sobre el estado de cosas? La sentencia hace referencia al estado de cosas inconstitucional como una técnica del máximo organismo constitucional, es decir, del tribunal, para dar solución a la afectación de un derecho de carácter masivo. Cuando el Tribunal Constitucional declara el estado de cosas inconstitucional, se obliga a las instituciones a resolver la determinada problemática, ya que su objetivo es tutelar los derechos fundamentales de manera inmediata a partir de un caso concreto como es el que tenemos nosotros ahora. El examen de necesidad va de la mano con estas instituciones jurídicas, ya que es el subprincipio que los jueces constitucionales van a desempeñar realizando una función especialmente valorativa para elegir la alternativa menos gravosa y que ésta pueda satisfacer de manera conveniente el fin legítimo previsto por la medida de intervención. De acuerdo a las condiciones en las que se desarrolla, el tribunal estima que existen otros medios que, siendo por lo menos igualmente idóneos, permiten satisfacer la finalidad que se persigue de la revisión de las políticas internas de la entidad demandada. También se puede apreciar que, por ejemplo, ella cuenta con una política institucional relativa al otorgamiento de créditos y en los que la edad es un factor que determina la cantidad de préstamos que se va a dar. Por ello, aplicando el examen de necesidad en la sentencia que estamos analizando 51-57, se indica que los requisitos que se exigen para poder acceder a un crédito tienen que ver con la solvencia financiera del titular que exige el préstamo. Sin embargo, también se abre la posibilidad de que las personas con deudas en el sistema financiero puedan acceder a este tipo de préstamos. Como segunda condición también existe la posibilidad de contar con garantes, tal como se presenta la figura del aval, demostrando con esto que es posible satisfacer tanto el legítimo interés de la entidad, es decir, del Banco de la Nación,
por velar el cumplimiento de una deuda, así como la necesidad de la persona interesada de acceder a un crédito para realizar proyectos personales. Continuando con el análisis, el tribunal también indica que el banco cuenta con tasas de interés diferenciadas, garantías y seguros de desgravamen para garantizar el crédito que va a brindar y así asegurar el pago de la deuda. Finalmente, atribuyéndole esa autonomía al Banco de la Nación, indica que esta entidad tiene total libertad de decidir, de accionar acerca del monto que la persona que va a hacer el préstamo, es decir, la persona mayor de edad, va a realizar, indicando que en su directiva ellos tienen la potestad de poder, de que las personas que quieran acceder a un préstamo puedan visualizar a qué cantidad de monto ellos, el banco les puede prestar, ¿no? Esto, claro, cumpliendo con las normativas que el banco va a dar, pero no necesariamente indicando que la edad es solo un motivo para que ellos puedan decir que ya eres una persona con riesgo crediticio y por ese motivo ellos no te van a dar ningún préstamo que solicites. Es así que analizando en conjunto todas estas instituciones jurídicas, el Tribunal Constitucional finalmente estima que denegar de manera genérica la posibilidad de acceder a un crédito considerando como único factor la edad de la persona, sí es un trato discriminatorio, el cual está prohibido en el artículo 2 de la Constitución Política. Finalmente, el Tribunal Constitucional resuelve que la directiva BN 3300 número 45 va a ser inaplicable para este caso en concreto. Y siendo eso así, ordena al Banco de la Nación para que responda en la solicitud de la recurrente y considere la emisión del préstamo.